El primer encuentro que tengamos con epistemología. Y por lo mismo, de algunas cosas que pudimos hablar en la primera clase, donde estuve con ustedes en las dos secciones, me gustaría saber con qué se quedaron respecto a la pregunta fundamental cuando uno va a estudiar esto, que es ¿qué es la epistemología? Si alguien tiene ahí una respuesta más o menos integral, yo creo que podríamos partir bien. Isidora, Yo con lo que me quedé era como que intentaba explicar el origen de las cosas, eso fue lo que más me quedó como marcado. ¿ya? ¿Alguien piensa algo distinto además de el origen de las cosas? Dijo. A ver, Javiera, dale nomás. Gracias, Isidora. Eh, Hola, igual que mi compañera, era el origen como de las cosas, pero más allá, como que me acuerdo que Diego comentó sobre que a través de la epistemología podíamos como ver qué era, como, por qué eso llegó a ser verdadero o falso, o por qué se valida y no se valida. Entonces, creo que la epistemología nos puede ir dando como el origen de ese conocimiento que en el fondo tenemos hasta ahora o que después descartamos. Súper, Javiera. Muchas gracias. Miren, yo voy anotando así como que tomo apuntes de lo que dicen ustedes acá en mi teléfono. En ese grupito WhatsApp que uno tiene para anotarse puras cuestiones de agenda. Soy millennial. ¿Ah? Tengo origen de las cosas con Isidora y Javiera dice, en síntesis, ver qué era una cosa o por qué llegó a ser verdadero, falso y también como que estudiaba la validez, ¿no? Yo creo que está bastante, sí, bastante bien orientado a lo que dicen ambas. Por aquí en el chat veo que María Leiva dice conocimiento de las cosas, ¿ya? Ok, sí, tiene que ver con el conocimiento y con las cosas también. Y Bernardita dice la verdad. Uy, ¿es posible algo como eso, no? Ya, veamos. Yo creo que esa orientación y esas aproximaciones van bien. Yo les pongo este ejemplo, así como para que tengamos una idea bien cotidiana. Me imagino yo que algunos de ustedes y algunas de ustedes han visitado el barrio Bellavista en República o el barrio Italia, qué sé yo. Los conocen, ¿no? ¿Alguien podría jugársela con decirme que con eso hay muy bien Bellavista? O, no sé, pues si son de Estación Central, La Pintana, de Santiago Centro, que conocen muy bien el barrio donde nacieron. ¿Alguien cree que conoce su barrio o donde nació o donde vive actualmente? Uno podría decir, sí, yo nací en tal lugar y yo conozco ese barrio. Sé dónde queda la zapatería, la peluquería, dónde venden comida, dónde puedo ir a jugar a la pelota, a hacer danza, al gimnasio, qué sé yo. Y Grecia, no te preocupes, buenas tardes. El punto es el siguiente, a pesar de que nosotros conozcamos muy bien el lugar donde nacimos o donde vivimos, ¿alguien podría atribuirse la cualidad de que conoce todo de ese lugar? ¿Y conocen absolutamente todo lo que tiene que ver con eso? Hola Ivo, buenas tardes. Ese es el punto, o uno de los puntos que trataría la epistemología. Entonces, después nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué sé? ¿Qué es lo que yo sé con respecto a algo? A alguna cosa, a algún objeto, a algún lugar, a algún concepto, quizás si nos vamos hacia lo más abstracto, teórico y conceptual. ¿Qué es lo que yo sé de ese algo? Y realmente lo conozco, ¿no? Y eso que yo conozco, ¿es todo lo de ese algo o es solo una parte? ¿Qué me dirían ustedes a ver si alguien se la juega por ahí? Cuando nosotros conocemos o decimos que conocemos algo, ¿es posible que lleguemos a conocer muy bien eso? Como cuando yo soy experto en algo, por ejemplo. Un experto en crianza, un experto en psicoanálisis, un experto en medicina veterinaria y que se ha especializado en gatitos. ¿Podrá conocerlo todo? Yo creo que uno nunca termina de conocer todo, entonces puede conocer parte de ello o creer conocer todo en este minuto, pero no podemos conocer todo porque me imagino que va cambiando. Sí, es decir, Muy bueno eso que dice la Cintia. O sea,
Me gustó lo que pusiste como punto de inflexión, o sea, o puedo conocer todo en este momento. ¿Qué quiere decir que uno puede conocer todo en este momento? José, tiene el micrófono encendido, por favor, si lo puedes apagar, José Tapia. Gracias. Cintia, ¿a qué iría ese concepto de que puedo conocer todo, pero en este momento? A ¿Y ver, tú misma reflexionas sobre eso? sí, tomando el ejemplo de los gatos, por ejemplo, nosotros podríamos haber conocido todo con respecto a los gatos de hace 3 meses atrás, pero ahora salió una enfermedad nueva de los gatos, por lo tanto no conocemos todo. Entonces estamos teniendo que volver a conocer de qué se trata eso. Entonces yo me imagino que sí, que todo va cambiando, todo va evolucionando y van siempre habiendo cosas nuevas, entonces uno nunca termina de conocer todo. A eso iba. Precisamente, me parece que es una súper buena apreciación la que tú haces y que tiene que ver en términos de historia en la epistemología, porque vamos a ver un poquito más adelante que a eso se dedica también la epistemología, no solo al estudio del conocimiento, de la ciencia, del saber, de la verdad, etcétera, sino que también al estudio, la arqueología del saber, que tiene que ver con ir desenterrando, entre comillas, o desempolvando cosas que han quedado en el trayecto de nuestra historia, en el pasado, qué cosas podrían venir también a futuro. Y ese ejemplo que diste es preciso y precioso también, porque sirve muy bien y encaja de manera totalmente estética. Miren ahí la frase que les dejo, tomando, yo creo, muy bien lo que dijo la Cintia. Los ojos humanos solo pueden percibir las cosas mediante sus formas de conocimiento. Si vemos esa nueva enfermedad de los gatitos que hay hoy, ¿ustedes creen que podríamos haber advertido esa nueva enfermedad hace 2000 años? Eso tiene que ver con las formas de conocimiento, porque a través de distintas nuevas tecnologías, distintas ciencias, distintas disciplinas y distintos saberes, nosotros vamos a poder construir un nuevo mundo y nuevos saberes y nuevas tecnologías y todo lo demás. Aunque no se pierdan por ahí con la idea de progreso, no es que mientras avancemos temporalmente como si fuese algo recto, vamos a ir generando mejores cosas, no necesariamente, sino que va mutando. Muchas veces incluso hay regresiones. Ahora, una pregunta que viene desde lo kantiano, porque ahí le hago el spoiler que hoy día vamos a hablar de Descartes y también de Kant, como buenos filósofos modernos y que proponen ahí una revolución. Kant también se pregunta, ¿qué puedo saber? ¿Cómo y bajo qué condiciones? ¿Cachan lo que está diciendo ahí Kant? O sea, no es solo qué puedo y qué no puedo saber, sino que cómo lo conozco y en qué contexto también voy a poder saber algunas cosas. Probablemente dependiendo de dónde estoy, de cómo me siento, en qué momento, cuándo, a qué edad, va a cambiar bastante qué cosas yo sé y cómo las sé. Y eso que acabo de decir, ¿quién podría relacionarlo con la psicología? Y hasta lleva derechamente así como... Esto ya es sorteo. ¿Quién podría relacionar lo que dije? La pregunta que aparece ahí con la psicología. Porque así se llama el ramo, se llama psicología y epistemología. Aquí no vamos a hacer epistemología por sí sola. ¿Quién se la juega en el chat o por micrófono? Profe, hola, consulta. La respuesta la pregunta se refiere a esta que puedo saber cómo y bajo qué condiciones. Pero no entendí la pregunta. Más que respondas a la pregunta, lo que necesito que alguno de ustedes haga, y que se atreva en realidad, porque vamos a ver eso más adelante, es que pueda relacionar esa pregunta con el rol de la psicología hoy. ¿Por qué lo que yo dije así que todo lo que yo puedo saber, cómo yo lo conozco, también va a depender de cierto contexto, de cierto lugar, de cierta edad, de cierto género, sexo, qué sé yo? ¿Cómo se relacionan esas cosas que estoy hablando? ¿Puedo responderlo yo? O sea, no sé si en verdad estará correcto, pero creo que en nuestro caso, nuestro rol como psicólogos, obviamente nuestra principal misión es obtener conocimientos de la persona para poder llegar a tratarlo, y para poder llegar a esa información tenemos que pasar y sobrepasar diferentes barreras. O sea, no todos somos iguales, todos somos individuos,
por tanto hay un contexto diferente, hay condiciones diferentes. Entonces, eso creo que a eso se refiere, o a eso se podría relacionar. Yo creo que sí, puede ser en cuanto a la praxis, María. Creo que es una respuesta suficiente. Me gustaría ver si alguien más puede relacionar esta pregunta y la vuelta que le hemos dado, pero con el quehacer de las psicólogas y de los psicólogos. Imagínense una persona que sabe que lo van a despedir. ¿Cómo sabe eso? Porque se enteró con gente que trabaja con su jefe. Pero, ¿bajo qué condiciones? Se pregunta Kant. Entonces, ahí yo mismo me imagino. ¿Será lo mismo para una persona que tiene bastante dinero en su cuenta de ahorro o una buena herencia porque sus padres tienen bastante dinero versus una persona que tiene 3 hijos y esta persona los cría solos? Javiera, hasta ahí voy a llegar yo. Adelante. Creo que es o sea, obviamente lo que a una persona le puede afectar a otra quizás no lo es tanto. Depende obviamente de su contexto, pero eh, y de las consecuencias que podría traer algún hecho en su vida y para otro no. La importancia también que le da a su círculo, porque somos seres sociables. Y bueno, la comunicación, o sea, creo que es como la forma en la práctica, la forma en la que nos comunicamos de distinta índole, comunicación verbal, no verbal, y eso es nuestro trabajo, o sea, interpretar. Muy bien. Gracias, Javiera. Bueno, como fue la primera, yo creo que voy a hacer lo siguiente. Javiera Fuentes y María Ignacia, no recuerdo el apellido. Voy a anotar ahí en María el chat. Ignacia Rivera. Sí, espera, voy a anotar en el chat. Estoy anotando ahora en el chat mi correo. Escríbanme ahí, por favor, o sea, lo más pronto posible para que no quede en el olvido. Más o menos la respuesta que dieron y a la pregunta a la que estaban respondiendo. Así que ustedes dos consideren que tienen una décima para la próxima evaluación que haya con nota con nuestro ramo, con Diego. Así que muchas Ya, gracias por gracias, participar. profe. Y lo que yo les quiero decir es Pues sí, que gracias, no, perdón. sí, de nada, y sigan participando más allá de si están en lo correcto o no, si en realidad estos ejercicios es para aprender. El tema es el siguiente. ¿Cómo puede tomar una persona que un otro lo ofenda? Si ustedes han visto algo de psicoanálisis, comprenderán que estamos marcados por una historia, una infancia marcada por la sexualidad y la agresividad en términos pulsionales, y que, por ejemplo, mi relación con mi papá pudo haber sido bastante violenta, agresiva, por decirlo menos, y cada vez que yo quería expresar mis emociones, él me levantaba la voz, me decía que me callara. Una persona que ha vivido eso, ¿cómo creen que le va a afectar en otras condiciones, como bien dice la pregunta, cuando sea adulto, que su jefe le alce la voz y le diga que se calle? Desde el psicoanálisis, por ejemplo, epistemológicamente, posicionados desde ahí como una vereda de entendimiento teórico, vamos a decir que esa persona va a tener una relación traumática y va a generar algún tipo de manifestación sintomática. El síntoma como formación de compromiso de la manifestación del trauma que fue reprimida en la infancia y que se aloja en el inconsciente, pero que puja por manifestarse. Entonces el síntoma va a ser que probablemente no pueda mirar a los ojos a su jefe o no pueda conversar con ningún otro colega que se parezca a su jefe. Y ahí nosotros ya entenderíamos quizás cómo se va hilando todo lo que tiene que ver con la epistemología y la práctica clínica futura. Solo para tener ahí como una idea y para que no piensen que epistemología es por sí sola. Ya habíamos adelantado un poquito de esto de que era conocimiento versus verdad. ¿Podemos conocer lo absoluto o lo infinito? Más bien eso yo me atrevería a decir que tiene que ver con algo divino, ¿no? Y crean o no en las deidades, no sé. Eso es punto de cada uno. Pero me refiero a lo divino así como algo que es suprahumano, ¿no? Porque uno en realidad puede conocer ciertas partes de las cosas, pero a lo que nos insta ese principio es que
no hay que dejar de buscar. No hay que dejar de buscar ese conocimiento absoluto que podría estar en algún tipo de ciencia, de disciplina, de experiencia, de lugar, de persona, de sentimientos, de pasiones, de razón, porque siempre hay algo más que conocer. Y porque el valor que existiría ahí es que entre la ignorancia absoluta y el saber absoluto hay un lugar para el conocimiento y el aprendizaje, en ese camino infinito hacia la sabiduría. Así que esa es como la invitación también desde lo más epistemológico. Si nos vamos a lo técnico ahora, teniendo como esa pequeña entrada, por ejemplo, Jean Piaget, que ustedes van a estudiarlo bastante el próximo año en Psicología del Desarrollo, dice que la epistemología es el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado. Tiene que ver con el cómo conoce el sujeto, y ahí coincide un tanto con Kant. Y la pregunta que será la epistemología para ver estos estados de menor conocimiento a conocimiento más avanzado es más por el proceso y no por lo que es el conocimiento en sí. Es lo que está diciendo Piaget. Ojo. En otra acepción un poco más técnica también tiene que ver con que la epistemología deriva del griego, desde la episteme, que significa conocimiento, entre sus mayores significados, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, es decir, cuál es el origen de que algo sea un saber, los límites, es decir, hasta dónde puede llegar ese saber, porque no vamos a estar aplicando medicina humana, medicina veterinaria en equinos, en la misma dolencia que ocurre con un ser humano, o la aplicación de medicamentos, sus dosis. Ahí es donde se manifiesta concretamente el ejercicio epistemológico, es decir, las dosis de un X medicamento no se van a aplicar en distintas especies, y eso es gracias al saber y sus límites, los métodos y la validez del mismo, que era algo que había dicho Javiera al inicio, porque lo tenía anotado. Y esta es una de las que yo creo más me gusta, con un texto que les dejamos a ustedes, porque Profe, integra muy bien lo que es la epistemología. Oh, alguien está hablando, no sé quién. yo, María Adelante. Ignacia, de nuevo. Sí, María, dale. Consulta, es que me perdí. Piaget, en el fondo, para él el conocimiento que es un proceso netamente. Él dice que la Ok. epistemología es el estudio precisamente del proceso, como dices tú, desde el menor conocimiento hacia un conocimiento más avanzado. No olvidemos que Piaget, como Ya. Vygotsky y otros psicólogos, o Erickson, etcétera, estudian el desarrollo del humano, y además ellos se van en la del aprendizaje. Entonces, por eso tiene esa perspectiva Piaget. Pero no es la única. Eso ahí les voy dejando como algunas referencias de epistemología de Claro. distintos autores. Ya, ok, gracias. De nada. Pero como les decía, esta es bien integral, la que tenemos acá en el PPT. La epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como objeto, no el único, es decir, tiene más objetivos, más objetos que estudiar también, el hacer un recorrido por la historia del sujeto, las personas, de la individualidad, de las subjetividades, respecto a la construcción del conocimiento científico. Es decir, la forma como éste ha objetivado. ¿Qué quiere decir cuando se han dado cuenta cuando ustedes les piden que sean objetivos? ¿Ah? No, es que eso no es objetivo, dicen mucha gente en debate. ¿Ah? ¿Cómo se ha objetivado el conocimiento? Y cómo en el fondo ese conocimiento objetivado quiere decir que puede ser empleado en distintos contextos, tiempos y por distintas personas. Especializado y otorgado un estatus de cientificidad al mismo. Cuando alguien le dice, pero eso que están diciendo no es científico. No, es que la psicología no es científica, dicen mucho. Y eso es como que quiere decir que no existe. No sé si lo han notado. Como que si algo es científico vale, y si algo no es científico no vale. Pero a su vez, el reconocimiento que goza este tipo de conocimiento por parte de la comunidad científica. Y ahí empiezan las peleas. O sea, los de ciencia exacta van a criticar a los de las ciencias biológicas y las más naturales. Y estos van a criticar a las ciencias sociales, y cada uno se va a decir con el otro que es menos o más científico, qué sé yo. Y en ese sentido es aquella epistemología que estudia la génesis de la ciencia, quizás con lo que decían al inicio a propósito de origen,
que escudriña cómo el ser humano ha transformado o comprendido su entorno por la vía de métodos experimentales o hermenéuticos en el deseo o necesidad de explicar fenómenos en sus causas y en sus esencias. Loco, esto es cuático. Entonces, en el fondo yo diría que la epistemología tiene que ver con saber sobre el saber, conocer cómo conocemos y darle sentido de alguna manera a nuestro entorno mediante métodos que van más allá de la mera opinión. Ustedes se han visto por ahí que dicen que la ciencia no se refuta con opinión. ¿Y por qué eso? Porque una es ciencia, es decir, está rígidamente ceñida por un método, y lo otro es algo que a mí se me ocurrió, ¿no? Y ahí es donde entra nuestro amigo René Descartes, que está posicionado ahí entre fines de 1500 y inicios de 1600 en la historia, y que su mayor aporte tiene que ver con ser un filósofo que le da rienda suelta al racionalismo y como una puerta de entrada, entre comillas, a la filosofía moderna. Y acá les propongo lo siguiente, en el chat o por micrófono. ¿Quién me podría explicar por qué para Descartes no hay nada que sea más fácil de conocer que mi propio espíritu? ¿Por qué? ¿Alguien puede responder a lo que acabo de preguntar? Obviamente que también participa igual que las otras dos compañeras, por una décima. No hay nada que sea más fácil de conocer que mi propio espíritu. ¿Qué se fumó Descartes? Isidora, vamos, respóndenos por favor, ¿qué se fumó Descartes? A lo mejor porque se refiere a conocerse a sí mismo, a su manera de pensar, a su manera de cómo le van afectando las cosas. No sé, yo cuando leí un texto de Descartes el semestre pasado me recordó mucho como a la ley de manifestación, como que hablaba, como que se iba en esa bola, siento yo, como de no sé, de descubrirse a sí mismo, y como que hablaba de los pensamientos también, que los pensamientos influían como en su manera de después ir desarrollando, no sé si su vida, pero como sus decisiones o sus pensamientos. ¿Ya? Andáis cerca, Isidora, andaste bien cerca. No lo suficiente ahí para el chin chin. Pero sí, a ver, ¿quién más puede hablar? Tengo dos personas, creo que la primera fue... Oh, no, María, esta vez no, porque ya participó en la anterior. Voy a empezar por Benjamín, que no lo he escuchado, y después Cintia. Gracias igual, María. Hola, ¿me escuchas? Benjamín, Sí, obvio. Dale porque nomás. efectivamente, como decía nuestra compañera, nosotros tuvimos que leer un texto de Descartes y él dice como pienso, luego existo, y él dice que como al pensar, él asume que estamos existiendo, entonces la forma más fácil de conocer nosotros mismos es la certeza que tenemos de pensar y de cuestionarnos a nosotros mismos, como de al ponernos en duda las cosas o si existimos, es mucho más fácil, puesto que nosotros tenemos la capacidad de conocernos como como a la mano. Lo primero que podemos hacer no es conocernos porque no necesitamos de ningún factor externo más que como pensar solamente. Ok. Jocelyn Gómez, porfa, puede apagar el micrófono. Ya, muchas gracias, Benjamín. Y ahora, Cintia. A ver qué dice Cintia, que tenía la mano levantada. Sí, yo creo que parte como, a ver, ¿cómo lo explico? Es que es como que algo seguro que nosotros tenemos en la mente, entonces es nuestra parte segura de conocer, es como fácil de evidenciarla, entonces es un poco lo que decía el compañero, entonces si por ejemplo cuando decía, si yo dudo, en el fondo si estoy dudando es porque estoy existiendo, entonces de alguna forma, es que no tengo la idea, pero no sé cómo explicártelo, entonces, pero básicamente es como Pero que la mira, mente me hace, es evidente para mí, yo la conozco, entonces implica que conozco la naturaleza de ella. No sé cómo, ya, me enredé un ok, poco, pero bien. No, no, bien, bien, bien. Uy, Dale, Cintia. Y creo que era perdón, para Giovanna, complementar lo me toca. que... Sí, Oh, es que Giovanna había levantado la mano. Y después es que Javiera, ¿puede ser? relacionado con lo Sí. mismo que dijo ella, así... Acá estoy. Perdón. Sí, la Giovanna había levantado la mano y después la Javiera. Ya, yo creo que todo lo que dijeron los compañeros anteriormente
calza con lo que voy a decir. Yo creo que uno tiene acceso únicamente a su propia historia y de lo que ha vivido. Y cómo toma las cosas que le pasan, cómo afectó lo que te pasó en la infancia, en tu adolescencia. Por ende, lo que más puedo conocer es mi propio ser, en el fondo, porque no tengo acceso al otro, al espíritu del otro, tanto como al mío. Esta es mi reflexión. Ok. Y para terminar, la última, Javiera Fuentes, creo que. Y es que justo con lo que estaba diciendo la compañera, yo creo que una buena definición para eso es precisamente lo que dijo René Descartes. Es pienso, luego existo. Siento que está como súper relacionado. Yo digo que como que lo único que teníamos como certeza es que somos nosotros mismos y lo que está dentro. Y creo que lo define como, esa frase es como súper certera. Ya. Yo igual quiero aportar al inicio. ¿Quién? Paula, ¿no? Dale. Paula, sí. Sorry, es que saben que veo puros nombres y no veo cara, entonces me cuesta diferenciarlo. Pero entiendo que es Paula. Sí, creo que se puede referir, claro, en cuando nosotros nos vamos conociendo y es como poder conectar con nuestra propia esencia, y esa esencia es única en cada persona y eso es lo que lo hace propio, como identificarse con eso. Ya, pero y cuéntame, sí, súper corto lo que dijiste, y entonces, ¿por qué eso es más fácil? O sea, no hay nada que sea más fácil de conocer. Siento que es súper complejo, pero cuando lo encuentras, puedes conocerte de una manera que quizás se pueden solucionar muchas cosas en las que uno se cuestiona o cómo quizás puede tomar decisiones más adelante en la vida. ¿Dionisio? ¿Quién habla? Dionisio. Paula González. La Paula, la otra Paula. ¿Cómo Dale, estás? a ver. Ya, la última que Oye. participa aquí es la Paula. Paula González. Ah, perdón. Dale. Sí, yo quería hablar como más, aparte de lo que han dicho todos mis compañeros, que igual estoy de acuerdo respecto de que evidentemente es más fácil acceder a algo que tengo más a la mano, que soy yo mismo y mi propia conciencia, ¿cierto? Que lo que está en el mundo externo y los estímulos propios del mundo, ¿cierto? Que pueden tergiversar mi capacidad sensorial, no sé, etcétera. Pero sí creo que yo pienso que es para donde tú estás apuntando, que no sé hasta qué punto es tan fácil acceder a uno mismo y a lo que uno entiende como o tiene como concepción de uno mismo. Si finalmente las personas, por algo vamos siempre a terapia, por algo acudimos a los psicólogos, porque no nos conocemos, porque a pesar de que lo tenemos ahí a mano, pucha, no es tan fácil, no sé si tiene de tan libre acceso, ¿cachai? Entonces tal vez va por ahí. Eso, ya. Esa era mi acotación. Nada más. Súper. Ya, muchas gracias a todos los que dieron su opinión. Y Benjamín y Paula González, envíenme un correo por favor para tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque ambos en sus respuestas, porque todos hablan muy bien del tema de uno mismo, del espíritu, del interior, del trayecto. Algunos hablaron de historia, ¿verdad? Pero Benjamín dijo un punto fundamental para el tema de uno u otro. Que, bueno, José aquí dice, yo creo que tiene que ver con el yo personal y las vivencias. Claro, por ahí andaban todos más o menos rondando. Pero hay un factor importante que fue el que dijo Benjamín y que también lo señaló Paula González de alguna manera, que tiene que ver con que soy yo y es mi mente, diferenciada de los objetos externos o de un otro. Y en ese sentido, lo que propone Descartes, que dice que es más fácil de conocer, tiene que ver con que es casi una única posibilidad de conocer. Sería mi mente o mi alma, en este caso hablando en los términos más cartesianos. El alma. Entonces, es más fácil de conocer porque yo no puedo llegar a conocer algo que incluso puede no existir o ser una fantasía o ser una ilusión. Y lo único certero es que uno tiene alma o mente, si quieren, y que a través de eso yo me estoy cuestionando si todas las cosas que están a mi alrededor son reales, son verdaderas o no lo son. Lo que puedo conocer más fácil al final va a ser mi espíritu, porque el resto va a ser un cuestionamiento constante, un flujo incesable de dudas, para los que leyeron por ahí a Descartes. Así que Benjamín y Paula González, por favor,
No olviden escribirme, porque si no, yo me olvido, advierto. Oye, gracias. Te voy a escribir al Ahora, tiro. ahora continuando, dicho sea de paso, todos los que dijeron y participaron están muy bien. No se confundan por ahí que está más lo que dijeron. Al contrario, sino que aquí el dúo dinámico dio en el clavo, que era por qué podría considerarse más fácil según Descartes. Entonces, aquí partimos con algo importante en Descartes, que es la duda metódica. ¿Qué es el poder de la duda? O sea, él dice que para tener certeza de la verdad de las cosas, o de mi entorno, o de cualquier cosa que yo esté tratando de investigar, si lo hablamos así en términos más contemporáneos, es que debo dudar de todo lo que se me presente como cierto. Y mientras no se me presente evidencia suficiente sobre su certeza, no creeré no creeré nada absoluto acerca de su verdad. Es decir, me dicen, oye, mira, esto es picante. Y yo voy a poner en duda que eso sea picante. Voy a ver si eso es cierto, lo voy a probar. Y puede que me pique, y hasta ahí yo diga, sí, es picante. Pero ojo, para Descartes tampoco termina ahí la cuestión, para los que hayan leído a Descartes. Y eso lo vamos a retomar en la siguiente, pero Descartes dice que el ejercicio filosófico precisamente no radica en crear verdades, en decir que, no, esto es cierto, no, esto de acá es verdad, no, yo tengo la razón, sino en cuestionar las verdades o destruir verdades a través de la duda. Es como medio bélico Descartes, yo creo, así con lo que se le presenta como cierto. Si algo resiste todo ese ataque de dudas, solo ahí dirá Descartes que algo es verdadero. Y si yo estoy dudando de todo, para ver si es que todas las cuestiones son ciertas o no son ciertas, si es verdad o no es verdad, si existe o no existe, yo les pregunto, ¿qué es lo único indudable? La duda misma. La duda misma, dice Cintia. ¿Podría explicar Que eso? no hay una sola verdad. Esperemos un poquito, que la Cintia estaba hablando. Gracias igual, Giovanna. ¿Por qué dices tú la duda misma, Cintia? Claro, porque de lo único que puedo estar segura es que estoy dudando. De eso yo estoy completamente segura. Pero no estoy segura si de lo que estoy dudando finalmente va a llegar a ser una certeza o no. Entonces, de lo único que puedo estar segura es de que estoy dudando. A lo mejor nada que ver, pero Sí, se me ocurre. Cintia, ¿qué clase de trabalengua es el que acabas de decir, por favor? A ¿Qué estás ver, haciendo, Cintia? ¿Qué no, te tomaste tú ahora? No, Cintia, de verdad está bien. De hecho, eso es. Oye, voy a leer un poquito sorry que te interrumpa, Cintia. Y te doy al tiro el pase de Giovanna y... ¿Quién más tengo ahí? Y Fabiana, denme un segundito. Que tengo a alguien pendiente que escribió algo muy bueno. Mariángela Lani. Con respecto a lo anterior sobre el tema de que era más fácil conocer el espíritu. Tal vez buscaba explicar que lo único certero somos nosotros, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vemos, que tal vez el espíritu es como aquello que es inmutable y sin afectarse por agentes externos y que de alguna forma permanece sin importar el tiempo. Oye, eso no hasta como poema, María Ángela. Yo tomaría eso y lo publicaría en Instagram. Está bueno, está bueno. Claro, ahí hay que hacer algunas precisiones que lo que sentimos por ahí no va a ser tan preciso para hablar de Descartes, pero vamos a ver por qué. Javiera Reyes decía la muerte, que es como lo único indudable. No, sí, yo lo entiendo, eso es bien práctico, porque diría Freud, no sé si lo han visto por ahí, que la meta de toda vida es la muerte. Imagínense, o sea, estar vivo significa que vamos a morir. Y María Ángela dijo de nuevo que yo existo y a partir de ello puedo dudar de mi alrededor. ¿Ya? Aunque uno no podría partir creyendo que existe. Primero habría que dudar de mi existencia. Ya, pero para allá vamos. Bien. Ahora sí, Giovanna y después Fabiana, si no me equivoco. Ay, perdón, Dionisio, se me fue la idea. Disculpa. No importa. ¿Ya? ¿Y Ya, ok. Fabiana? Bueno, personalmente pienso que lo único indudable es el hecho que yo pienso, porque si yo pienso significa que existo en este momento y ahora.
¿Ya? Pero ahí se me adelantan, son buenos para los spoilers. Porque, sí, pues, si yo estoy dudando es porque pienso y porque el dudar es pensar. Como que, y ahí se me van más adelante, pues, ¿viste? Que es la existencia. Pero bien, súper bien. Claro, pues, Profe, como dijo consulta. la Cintia. Ay, no, perdón. Termino, María, y te doy la palabra. Sí. Lo que dijo Cintia, si yo hago la duda metódica y yo me propongo dudar de todo lo que se me presenta como cierto, y yo voy a dudar de absolutamente de todo, Descartes dice que de lo único que no puedo dudar mientras estoy dudando es de que dudo. Y ahí ya uno dice, ¿qué le pasa? ¿Qué Hay trabalengua peores, es ese, sí. Dionisio? Sí, te lo copié, te lo copié. Me lo pegaste. No, de verdad que eso dice Descartes. Hasta me atrevería a decir que es literal, como lo escribe ahí en la meditación segunda. El punto es que, como estoy dudando de todo, lo único que no puede ser, lo único innegable es que estoy dudando. Por ende, estoy pensando. El solo hecho de pensar es una verdad. Y imagínense que para Descartes lo más brígido de todo esto es que puede hacer eso así como en el rincón de su pieza sin moverse. Y puede llegar a esto. Ahora sí, María Ignacia. No, ¿Bien? no, es que en verdad que no creo que ya lo hayan dicho todo. No, es que entonces como que el acto indudable es como el punto de partida en la filosofía. Y como desde ahí, esa es como la base para construir como el sistema filosófico De Descartes. Sí, de Descartes, sí. sí. Lo dijiste muy bien. Ya. Sí, Ya, o sea, esa era toda la propuesta cartesiana, cuando uno dice cartesiano se refiere a lo de Descartes, para que todos lo tengan súper claro. Cuando uno habla del método cartesiano, todo lo demás, está edificado sobre la duda. Ahí se construye, o sea, es su pilar. Por eso habla de duda metódica, porque hay que ir dudando de manera ordenada, siguiendo ciertos pasos, ¿verdad? Y después sale la regla del método y el método científico y todas esas cuestiones. Adivinen a quién tienen como que agradecerle. Cuando estén haciendo todos sus trabajos de metodología de la investigación y tienen que poner introducción, marco teórico, marco metodológico, discusión, resultados, conclusiones, bibliografía. Odien a Descartes en ese momento. Entonces, sí, súper bien, María, ahí la recapitulación. ¿Y por qué les decía antes con lo que escribió María Ángela, con ese post de Instagram, según yo? Como potencial post de Instagram, es que hay que tener cuidado con el tema de lo que se siente, porque aquí es donde se enfrenta el racionalismo frente al empirismo, como corrientes, podríamos decir, diferenciadas dentro del uso de la razón, porque el empirismo tiene que ver con la empiria, ¿verdad? Con la experiencia, y la experiencia se vive a través de ¿qué? De los sentidos, es decir, el mundo sensible. Cuando se habla de eso, y ustedes pueden leer, por ejemplo, no sé, a Platón, y hablen del mundo sensible y otras cosas, tiene que ver con eso, con lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos, verlo, degustarlo, tocarlo, oírlo, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué Descartes se da toda esa vuelta para dudar y dice, oye, pero uno le podría decir, ¿qué te pasa? O sea, yo estoy viendo, te estoy viendo y por eso sé que existís. No, y estoy tocando esta taza caliente y cacha, hasta me quemé, pues, ¿cómo va a ser mentira? No, pues Descartes dice, si todo lo que nosotros sentimos y percibimos como sensación es verdad, ¿qué pasa con los sueños? Cuando uno está soñando también siente, y uno siente cosas, siente que se quema, siente que se cae. Imagínense cuando uno está soñando ahí de repente una pesadilla y sentís que chocáis. ¿Le ha pasado, no? Que sueñan que van a chocar o que se caen de un helicóptero o qué sé yo, cualquier cosa. O que van volando en la nube voladora como Goku y se caen. Y mientras están cayendo, está la sensación, ojo, sensación, sentidos, que llegan a despertar y pateando o tratando de afirmarse. Pero es mentira, no es verdad. Entonces ahí Descartes dice, por lo mismo, los sentidos nos pueden estar engañando. Tanto así, dice Descartes, que yo creo que hay como un genio maligno por ahí, que es un ser inhumano y estafador, que su única misión, su único valor de existencia es engañarnos y extraviarnos con respecto a la verdad. Trata así como de que crean todo esto, pero en realidad no.
Ahí guiño para quien haya visto o quien sea ya a estas alturas, creo que es un clásico, a quien le encante Matrix. Matrix yo creo que es como una oda a Descartes. Y de ahí viene entonces lo final que algunos se me habían adelantado ahí, que Descartes también dice que de lo único que va a poder tener certeza es de que existe. Puede que el cuerpo sea un envase, pero el alma, o que acá podemos representarlo como la mente, existe. ¿Y por qué puede tener certeza de que existe? Porque mientras duda, no puede dudar de que duda o de que piensa. Por ende, yo pienso, luego existo. Cogito ergo sum, según lo que está escrito en Descartes. Por lo mismo, no podemos dudar sin existir. O sea, esa es la máxima, la verdad que dice Descartes. Que es pensar, entender, querer, imaginar, sentir, pero lo que percibo como sensación es verdadero en sí, aunque lo que siento no sea real. Es el proceso de pensar en ello. ¿Cómo se puede conocer entonces nuestra alma o nuestra mente? Si seguimos pensando. En la medida que yo pienso, existo, aunque lo que piense sea falso o no exista. Pero pienso. Se debe seguir un orden al filosofar, y eso es como lo que yo les decía de la regla del método, o toda esta duda metódica. Y hace una distinción entre alma y cuerpo, que es el dualismo cartesiano cuando ustedes lo vean. Para ser, es decir, para existir, no requerimos de extensión o cuerpo. A eso se refieren los filósofos cuando hablan de lo extenso, aquello que tiene como una materialidad física. Nosotros somos en razón de que pensamos. Finalmente, el aporte cartesiano para la psicología viene siendo algo parecido a lo siguiente: que la importancia para que nosotros podamos conocer los objetos ya no está en ellos mismos, es decir, no es parte de los objetos, sino que en el sujeto que lo conoce mediante su entendimiento, su uso de razón, ¿no? El uso de su alma, su mente. La realidad se configura subjetivamente mediante nuestros pensamientos. Nosotros creamos ese entorno y esa objetividad. En lo que es más epistemológico, el aporte de Descartes es un origen de la filosofía moderna, que viene a luchar contra todas estas creencias religiosas de antes que te decían cosas y tú tenías que creerlas porque sí, casi como que no utilizabas tu propio pensamiento o entendimiento. Y el punto de partida es un racionalismo y una racionalización de la ciencia. Y de ahí viene el método científico, la regla del método y lo que ya hemos hablado. Y en la psicología es bien preciso, porque la psicología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la conducta humana. ¿A raíz de qué? Del poder de la mente sobre nuestros pensamientos y comportamientos. Así con Descartes, y ahora vamos a ir como en modo nitro, con Immanuel Kant. Si alguien tiene cualquier cosa que comentar o escribir, por favor, hágalo. ¿Qué es la ilustración? Este es súper importante con la obra de Kant, porque nos propone una frase que muchos ahí después se la van a tatuar y todo eso, porque lo he visto, de verdad que lo he visto. Sapere aude. Ahí vamos a explicar después por qué. Vamos a ver la ilustración histórica, la ilustración desde Kant, cuáles son ciertas paradojas que se presentan aquí, o contradicciones. A eso nos referimos con paradojas. Vamos a ver qué es el noúmeno y fenómeno. Y hay un pequeño atisbo de la película que tienen que ver ustedes, que es Capitán Fantástico. Ahí la dejo. Alguien podría explicarme, pero en menos de... A ver, atentos, porque así no doy la opción que nadie ataque ahí San Google. En menos de... Ya, en 10 segundos alguien, si quiere jugar y participar, en 10 segundos, que voy a echar a correr aquí el cronómetro, alguien levanta la mano para explicar qué es el noúmeno y el fenómeno. Están corriendo los segundos. Van 3 segundos. ¿Qué, profe? ¿El qué, profe? A ver. ¿Alguien habló? ¿El qué, profe? No entendí. ¿El fenómeno y qué? Noúmeno y fenómeno. Ya 5 segundos más. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lo vamos a ver más adelante entonces, porque quizá era muy difícil, pero igual esa iba por hartas décimas.
¿Qué es la ilustración para partir? Que no la entendí. Sí, pues no, es que si no lo entienden es porque son conceptos muy avanzados que vamos a ver un poquito más adelante. No, es que no le entendí la palabra. No, nóumeno y fenómeno. Ok. La ilustración es un movimiento que tiene que ver con un avance, una revolución intelectual y cultural que se dio principalmente en Europa y que esto tuvo lugar, yo diría que sí, bastante bien lo que tenemos ahí considerado desde un siglo XVIII y XIX, quizá un poquito antes con todo lo que es la modernidad y otras cosas. Paula González dice la película es buenísima. A mi modo de ver grafica muy bien el malestar que ha provocado la ilustración y sus derivados. Claro. Como Foucault decía, los dispositivos de control y disciplinamiento que trajeron las luces. Como las luces al final también venían con una cuota de oscuridad. La ilustración en general podemos entenderla como que realza el uso de la razón y la lógica como medio de conocimiento y su posicionamiento en la política, que esto yo creo es lo más importante, instituyó una crítica a las instituciones de la época. ¿Cuáles? La monarquía, la nobleza, ¿verdad? Todo esto que era gobernado por los reyes, y la iglesia, lo eclesiástico. Porque ustedes... mira, ahí pasó el dato la Paula que Capitán Fantástico está en Star Plus, por si alguien puede verla por ahí. O bueno, en las otras plataformas más cotidiana siempre se va a poder encontrar también. Muchas gracias, Paula. Porque la monarquía cercenaba el conocer, el saber, el preguntarse, el cuestionar, obviamente. Pues si cuestionáis al rey, ¿te imagináis lo que te pasaba? Yo creo que es casi inimaginable. Por ahí busquen torturas de esa época y era horrible. Y por otra parte, la iglesia, pues algunos conocerán la Inquisición, ¿verdad? La Santa Inquisición, que buscaba todo aquel hereje que dijera que era falso lo que estaba escrito en la Biblia. Y también iba a ser castigado de maneras inhumanas. Palabra de Dios. En fin. La ilustración en el fondo viene a decir, no, pues, ¿cómo vamos a estar subyugados bajo todo eso? Bajo reyes y bajo una iglesia que no nos permite pensar. ¿Qué voy a buscar entonces? Pues? Combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y la razón. Si hay reyes que nos pisotean y si hay una iglesia que no nos permite cuestionar lo que está establecido como dogma, entonces, ¿qué debemos hacer? Utilizar esa razón como combustible y proponer que en realidad las cosas que nos han dicho por centenares de años como que son ciertas, ahora vamos a decir que no, o que nos expliquen por qué y que nos demuestren que son así. Entonces, mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de saber en la humanidad, podría combatir la superstición, el oscurantismo y la tiranía. O sea, la razón era como nuestra salvación. Ahora, precisamente desde Kant, la ilustración tiene que ver con libertad. No pierdan de vista eso. Para Kant eso es la ilustración y el sapere aude. Que el sapere aude tiene que ver con atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a aprender. Es como que te desafía Kant, ¿eh? En vez de decirte así como ya, vamos para afuera, como que lo que te dice es sapere aude. Muy intelectual de su parte, bien ñoño. Sapere aude quiere decir eso, atrévete a saber, a conocer. Entonces, la liberación del sujeto, ¿verdad? De su culpable incapacidad, de su minoría de edad, dirían por ahí. Porque era como que todos en realidad eran analfabetos, no querían saber, no se esforzaban por conocer un poco más, ni por cuestionar lo que se les daba como establecido. Ahora dirán, no, hoy día todos estudiamos y todos hacemos esto y lo otro. Yo creo que es cuanto peor si hoy en día todos podemos estudiar mucho más y cuestionamos menos. Es hasta como un poco vergonzoso. Así que no nos creamos tanto ni nos jactemos mucho con respecto a otra época. Entonces, la imposibilidad de servirse a su inteligencia sin la guía de otra persona. Es como siempre andar como una ovejita, ¿verdad? Que te andaban guiando, o como un niño, que te llevan para todos lados y tú no cuestionas nada, porque confías en el otro, y el otro es el que sabe. ¿Para qué vayas a saber tú? Y esto no es por falta de inteligencia. Kant reconoce que todos los humanos van a poder tener el mismo entendimiento y el mismo uso de razón, sino que lo que dice es que hay una falta de decisión, una falta de voluntad para servirse de uno mismo. E incluso diría Kant que eso también sucede porque es mucho más cómodo dejar que otro piense por nosotros. Por eso lo que hace es un desafío.
dice que hay que salir de ese estado de pupilaje. Incluso critica a los tutores, que eran aquellos que guiaban a otros, porque dice que mantienen sumisos a quienes temen aprender por sí mismos, ya que la independencia y la emancipación en términos intelectuales o racionales sería algo peligroso. Es como cuando ustedes ven que hay gente que no sabe hacer algo y dice, no, ¿y cómo yo voy a hacer eso? No, yo jamás he hecho eso, no, jamás he dicho algo como tal. Va por ahí el tema. Oh. Se sigue viendo, ¿verdad? No sé por qué se salió lo que estaba poniendo, pero creo que vamos a tener que verlo así. Se ve bien todavía, ¿verdad? Si alguien me puede responder. Sí, se ve bien. Ya, muchas gracias. Entonces, el valor de la libertad que va a tener desde Kant, la ilustración tiene que ver con una revolución que va a buscar liberarse de la tiranía, de la opresión, tanto política como económica, como racial, incluso podríamos decir hasta cierto punto, pero la revolución que va a servir para derrocar todo esto, la opresión política, el despotismo y todo, no va a generar un cambio en la manera de pensar de las personas. Lo que aquí hay que hacer es una reforma de la forma de entender el mundo y de cómo nosotros conocemos. Porque independiente de que haya una revolución, después iban a aparecer nuevos males si esto era solamente por poder y por dominación. El cambio radical debía ser a través del uso de la mente y la razón. Si el sujeto logra una libertad, dice Kant, es casi inevitable que piense por sí mismo. Entonces, hay que buscar esa libertad de hacer un uso público de la razón. Ese uso público de la razón es que nosotros podemos decir y pensar lo que sea en cualquier lugar, porque todos pueden hacerlo. No debe estar restringido solo a algunos. Y solo de esa manera vamos a poder alcanzar una ilustración o una iluminación de las mentes en la humanidad. Solo si le permitimos a todos que piensen. Lo otro importante es conocer que hay un uso privado de la razón. Y Kant dice, ok, hay un uso público donde a nadie se le puede prohibir que deje de pensar, pero el uso privado de la razón tiene que ver con cuando la gente tiene un trabajo en una empresa, como aquí abajo a la izquierda, participa del ejército, como aquí al medio arriba, o en la iglesia, aquí a la derecha abajo. Porque ellos, con su propia libertad, en el fondo ingresan a ese tipo de instituciones sabiendo que en determinados momentos van a tener que restringir un poco el uso público de su razón, ya sea por jerarquía, ya sea por su trabajo o ya sea por el orden eclesiástico. Pero aún así está bien porque ellos libremente decidieron entrar ahí. Mientras estén trabajando ahí hay un uso privado de la razón, porque limitan su manera de hacer uso de su entendimiento, pero al salir, al no estar trabajando o en cualquier otro espacio público, al igual que el resto de personas, siempre van a tener el derecho a un uso público de la razón. Así entonces, sapere aude se instituye como ten el valor de servirte a tu propia razón. Y ese es el lema de la ilustración. También dice Kant que una generación no puede obligar a la siguiente a no ampliar sus conocimientos. Así que cuando se les presente a alguien que les esté diciendo como no, es que yo sé de eso porque soy más viejo o más vieja que tú, así que tú no tenés que opinar, díganle no. Iba a decir una atrocidad, pero no. Porque en realidad eso no tiene nada que ver con el entendimiento, ni con conocer, ni con usar la razón. Y el determinar lo que va a depender o lo que va a venir con una nueva generación es imposible y además resulta un crimen, dice Kant, contra la naturaleza humana que está destinada al progreso a través del uso de su razón. María Ignacia, dale. Hola, sí, te quería hacer una consulta. No estoy segura si es que tú subes estas tutorías a YouTube o a alguna parte. Sí, después les voy a dejar el link, no te preocupes. Ah, ya, vale, porque me tengo que desconectar. Hay otra clase ahora sincrónica. Sí, vayan, no hay problema. Gracias. Okay, vale, gracias. Que te vaya bien. Gracias. Y la posteridad tiene derecho a repudiar este tipo de acuerdos transgeneracionales abusivos. ¿Cachai lo que dice ahí Kant? O sea, esto de que una generación más antigua quiera determinar a las nuevas es precisamente un abuso porque está cercenando ahí su capacidad de utilizar la intelección.
Después Kant pasa a criticar a la monarquía, obviamente, porque dice que la monarquía, por muy sabia que sea o por muy divina que se diga, ya que se acuerdan que los reyes eran eh, coronados por Dios, no puede pensar ni decidir por el pueblo monarca. No puede pensar ni decir lo mismo que el pueblo habría podido acordar por sí mismo. Y ahí está el valor de la autonomía. Debiese permitir que los ciudadanos dispongan por sí mismos lo que determinen para la salvación de sus almas, solo a través del libre uso de sus potencias. Aquí en el fondo está abogando por la autonomía de la comunidad y de que cada ser humano, independiente si sea rey o no, si es plebeyo, si es lacayo y todo lo demás, todos tienen el mismo uso de la razón. Y ahí vemos en el fondo una cierta paradoja, graficado un tanto con las fotos que podemos ver acá, y con las dos palabras que les pongo ahí, que es heteronomía y autonomía. La heteronomía, relacionada con la conducta del sujeto, que es gobernada por agentes externos, moral e intelectualmente dependiente de los demás. Eso es la heteronomía. Hay una dependencia con los demás. Y por otra parte, la autonomía, donde donde el sujeto se gobierna a sí mismo y moral e intelectualmente depende de sus propias reglas. Ahora, yo les pregunto, ¿es posible solo una de ellas? No sé, yo creo que la verdad uno tiene que verlo como algo que va y viene. Uno puede ser autónomo, pero a la vez heterónomo y poder participar del proyecto comunitario, social, y sin dejar que también nos pisoteen como individuos. Pero esa es la paradoja dentro de lo que se plantea también en Kant, y que tiene que ver con lo que podrían ver en la película de Capitán Fantástico. Ojo con eso. Ya casi cerrando, están estos dos conceptos que por favor tómenlo muy bien, y si no lo entienden, pregunten. El noúmeno y el fenómeno. Cuando Kant se pregunta si nosotros podemos conocer las cosas que se nos presentan en nuestro ambiente o en nuestra realidad, como por ejemplo esta cartuchera que tengo acá de audífonos, ¿yo realmente puedo llegar a conocer esta cartuchera si la estoy mirando, observando, midiendo, probando, si estoy pensando acerca de ella como lo hacía Descartes? Es difícil poder responderlo después de haber pasado por Descartes, ¿no? Entonces, Immanuel Kant propone dos cosas. Lo primero es el fenómeno. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. El fenómeno, dice Kant, es lo que podemos conocer por la experiencia, que solo nos da acceso al fenómeno u objeto conocido por su apariencia, mediante la sensibilidad. Recuerden que eso tiene que ver con los sentidos. Como yo ahora que estoy tocando esta cartuchera, entonces yo conozco su fenómeno. Sé que es algo duro, que puede abrirse, ¿verdad? Que acá puedo poner los audífonos, etc. Y el entendimiento, porque yo puedo llegar a eso también haciendo ciertos procesos cognitivos y de asociación. Y sé que aquí yo voy a poder guardar mi audífono. Pero Kant dice que ese no es el objeto en sí mismo. El objeto en sí mismo tiene que ver más bien con otro concepto que no es el fenómeno, sino que el noúmeno. El noúmeno es la cosa en sí, a las cosas tal como se supone que son en sí mismas, más allá de lo que podemos conocer por la experiencia o nuestra sensibilidad. La cosa en sí no puede ser conocida, sino solo pensada, imaginada. Uy, escucho un retorno, no sé si alguien tiene el micrófono abierto. La cosa en sí no puede ser conocida, sino que solo se puede imaginar, pensar, como tirar líneas de tratar de ver cómo es. Es un puro inteligible, o sea, no podemos llegar a conocerlo. Su existencia la exige la presencia de algo que solo puede ser su apariencia o su fenómeno. En el fondo, el noúmeno es como una esencia que no podemos llegar a conocer de ningún objeto, y el fenómeno es lo que nosotros podemos ver a través de apariencias, lo que se nos presenta. Es como si fuese un escudo que existe y que jamás vamos a poder llegar al noúmeno. Fenómeno antes como lo que escuda al noúmeno, que es aquello a lo que jamás vamos a poder llegar. Entonces Kant, en Crítica de la Razón Pura, dice: los fenómenos pensados como objetos en virtud de la unidad de las categorías reciben el nombre de fenómenos.
Si presupongo cosas que únicamente son objetos del entendimiento, pero que pueden, en cuanto tales, ser dadas a una intuición, aunque no a una intuición sensible, entonces esas cosas se llamarán noumenos, es decir, algo que yo ni siquiera puedo ver, ni siquiera puedo tocar. En conclusión, con Kant debemos rescatar sapere aude, que es atrévete a saber, comprender qué es la ilustración para cuando ustedes puedan responder a las pruebas que van a ver un poco más adelante, tener una buena comprensión de estas dos separaciones, autonomía versus heteronomía y noumeno versus fenómeno. Y ahí les dejo como la inquietud de cómo podemos reflejar Descartes y Kant en Capitán Fantástico, que es la película que, bueno, una de las películas que tienen que ver y que es la primera que tenemos en el cronograma. Hago la consulta. Veo que hay 13 personas ahora, algunos se tuvieron que ir a su clase. ¿Los que se quedan tienen que ir a la otra clase? ¿O en realidad están libres como para hacer esa profundización en la película? Y dependiendo si la vieron o no también. Porque igual si alguien no la ha Profe, visto, yo le puedo dar el tip. tengo, disculpe, tengo ¿Sí? clase pero a las 7:45. La otra Ya, sección sí, esto empieza es a las cortito. 7. Vale, muchas gracias. El punto es que en esta película traten de ver que este es el tip que le puedo dar a ustedes. Gracias, Karina. Se trata de una familia que vive alejada de todo lo que es la modernidad y la edad contemporánea. Viven en una montaña, viven en un cerro, viven acá con su padre, ¿verdad? Que está con la chaqueta roja. Si nosotros tratamos de aplicar lo que estamos viendo acá, es precisamente cómo, independiente de que él es el padre y lo está orientando a vivir de cierta manera, se van presentando ciertos conflictos que tienen que ver con la autonomía de cada uno de estos sujetos dentro del sistema que es la familia. Incluso si el papá tiene un pensamiento totalmente libre, libertario, autónomo, de cierta manera está determinando a una heteronomía a estos otros sujetos, porque se presenta que hay una niña que en realidad como que tiene ciertos instintos sexuales y quiere disponer de ellos, pero cómo lo va a hacer dentro de su familia. Acá el joven también se ha dedicado a estudiar toda su vida en el ambiente que le propició su padre junto con su madre, que no les voy a dar el spoiler de lo que pasa con la mamá, pero no sabe cómo coquetear con una mujer que le gusta. Al primer encuentro que tiene cuando logra conocer el exterior, se enamora profundamente cuando solamente besó a alguien y le propone matrimonio, porque solamente conocía las cosas a través de lo que les decían otros o en lo que leía en novelas. Este joven de acá no quiere seguir viviendo con ellos, cree que su papá ya como que se chaló y quiere tener una vida normal, ir al colegio y todo lo demás. Y ahí es donde se presenta el conflicto, ahí está la problemática, o sea, como que cada uno de los sujetos va despertando su sapere aude, su atrévete a saber, y va enfrentando estas situaciones. Así que desde Kant, profundicen en el sapere aude, profundicen en autonomía, heteronomía, y si alguno se aventura por ahí al noumeno fenómeno, que así sea, pero también yo creo que podrían escribir un mail antes o algo así para que no se confundan. La vamos a dejar hasta ahí para que puedan descansar los que pueden un poquito antes de su otra clase y los dejo. Cualquier cosita me escriben al correo y les digo que se preparen para la otra clase porque es de Hegel y es súper denso Hegel para leer y entender. Si les pareció bueno ahí, vayan despidiéndose nomás por chat o por micrófono. Les agradezco mucho la atención y la participación. Cuídense. Gracias, profe. Chao, chao. Chao. Gracias, chau. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Chao, Anaís, Fresia, Javiera Reyes, todos cuídense mucho. De nada, María y Ángela. Chao, Ivo.